Hoy voy a hablar con un compañero de trabajo. Como yo, vive a caballo entre su tierra, Euskal Herria, y Madrid. Se define como un obseso de la política. Es muy activo en las redes, pero también le gusta leer varios periódicos en papel todos los días. En el año 2000 fundó el partido Abertzale Aralar. Ha sido senador por EH Bildu y a día de hoy es diputado en el Congreso, donde su partido estrena grupo parlamentario propio. Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, Jon Iñarritu. Jon Iñarritu, bienvenido. Muchas gracias. Después de estas últimas elecciones, el 10 de noviembre, habéis sacado un diputado más, hoy sois 5, grupo parlamentario propio que estrenaréis e incluso sacando representación en Nafarroa, ¿no? ¿A qué se debe este aumento y sobre todo esta buena época de la izquierda Abertzale? Bueno, yo creo que ahora que la política es líquida y algunos incluso que dicen que es gaseosa, habrá más de un factor. Pero yo creo que la sinceridad, el decir a la gente lo que piensas, lo que vas a hacer, lo que has hecho, finalmente se premia. Y el haber obtenido mejores resultados, que incluso los de abril, que no fueron malos, pues esto yo creo que tiene que ver con cómo actuó Euskal Herria Bildu en Madrid y que habló claro a la gente, a la sociedad. Nosotros no queríamos estas elecciones que ha habido en noviembre, no las entendíamos, nos parecía un auténtico sinsentido, pero una vez de que las convocaron, pues creíamos que era una oportunidad y volver a decir a la gente de Euskal Herria, del País Vasco, que defenderíamos los intereses de la sociedad vasca lo mejor posible en Madrid. El BNG en Galicia, el PNV y vosotros en Euskadi, en Euskal Herria, nosotros en Cataluña. Hemos ganado, hemos obtenido grandes resultados, en el caso del BNG han vuelto al Congreso, pero hay una particularidad en Euskal Herria, que es que Vox no tiene representación, el Partido Popular solamente un diputado. ¿A qué achacas esta inexistencia de la derecha o de la extrema derecha en Euskadi? Bueno, yo creo que la cultura antifascista, allí donde se ha sufrido especialmente la represión más salvaje de lo que supuso la dictadura franquista, pues crea una memoria colectiva y una memoria política, y en este momento muchas veces que desde la izquierda del Estado, ¿no?, se intenta dar lecciones a lo que representa el movimiento soberanista, podrían copiar un poco de cómo se hacen ofertas políticas a la sociedad, tanto en Euskal Herria como en Cataluña también, donde estas formaciones son marginales para enfrentarse a ese fenómeno nuevo que viene marcado por un partido que es única y exclusivamente de extrema derecha, pero que también oímos y escuchamos posicionamientos en los otros dos partidos de la derecha centralista, como es el Partido Popular. No lo olvidemos, un partido fundado por ministros de Franco y un partido como Ciudadanos, que no está en sus mejores momentos, pero que tiene una defensa, unos postulados de un jacobinismo, de un centralismo extremista. Pues yo creo que en la medida de lo posible y con humildad, pues se podría copiar cómo hacer frente a esa ultraderecha, a ese movimiento ultra que está surgiendo desde Euskal Herria en el resto de zonas del Estado. ¿Qué tiene que pasar para que Bildu se abstenga y Sánchez sea presidente? Nosotros tenemos todas las opciones encima de la mesa. Nosotros dijimos en abril, y además lo repetimos, que nosotros preferimos una y un millón de veces un gobierno de fuerzas de izquierda o progresistas o de izquierda institucional, llámese como se quiera, que uno en el que estén presentes las derechas por activa o por pasiva. El problema es que en estos meses, y repito, hemos visto a un Sánchez en postulados más propios del Partido Popular que de ese Pedro Sánchez que nos hablaba de diálogo, negociación y reconocimiento de la plurinacionalidad de España. Ahora bien, en este momento tendremos que ver qué Pedro Sánchez hay. Y si hay garantías y si hay compromisos, nosotros estaremos encantados y encantadas de poder facilitar o no bloquear un gobierno, a ese gobierno de izquierdas y progresista, pero que verdaderamente
esté claro, no esos puntos que nos presentaron el día del acuerdo, qué va a hacer en agenda social, qué va a hacer con el problema español, que no es otro, porque yo creo que ya es el momento de dejar de hablar de problema catalán, conflicto vasco, no, es el problema español, esa incapacidad de resolver por vías democráticas lo que son problemas de naturaleza política, como tantos hay en Europa, y de igual forma la agenda de derechos y libertades. Estos días pasados hemos visto qué ha ocurrido con ese decretazo digital y creo que no puede ser que en un Estado miembro de la Unión Europea se aprueben normas más propias de la Turquía de Erdogan y encima algunos lo blanqueen, lo edulcoren y nos hablen de que gracias a ellos será más suave, ¿no? Pues yo creo que esos tres ejes, tanto el social como el territorial, como el de libertades y derechos, deben estar muy claros para que nuestra militancia, que finalmente va a ser quien decida qué hace Euskal Herria Bildu, tome una decisión. ¿Cómo han sido, cómo son y cómo crees que deben ser las relaciones con el PNV por parte de Bildu o de la izquierda abertzale? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que ha habido, y esto es innegable, ¿no?, una lucha por la hegemonía, Euskal Herria Bildu nace con vocación de gobernar, y es cierto que en este momento el PNV tiene la hegemonía tanto en el gobierno vasco como en las tres diputaciones, las tres capitales, pues hay una labor de oposición, teniendo en cuenta que este PNV que está hoy en el gobierno no es el PNV que en su día tuvo a su cabeza al señor Ibarretxe, es un PNV que pacta con PSOE y que no defiende medidas sociales como defendemos en Euskal Herria Bildu, pues en lo político estamos lejos. Ahora bien, tenemos unas relaciones de cordialidad y normalidad. ¿Qué ocurre respecto a Madrid? Nosotros muchas veces les decimos que si el PNV cree que Euskal Herria Bildu es su adversario político en Bruselas, en el Parlamento Europeo o en Madrid, están más que confundidos, porque nosotros creemos que podríamos poner unos puntos mínimos, una agenda mínima en común que no vaya más allá de defender lo que es la agenda vasca. ¿La agenda vasca qué es? Es defender las iniciativas y las normas que aprueban las instituciones vascas de manera conjunta, tanto en Madrid como en Bruselas. Yo creo que para eso podemos llegar a un acuerdo y nuestra mano estará siempre tendida. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con política local, con política de las diputaciones en las tres provincias o lo que tiene que ver con los dos gobiernos, ya sea el de Nafarroa o el de Gasteiz, pues en muchas ocasiones estaremos enfrentados porque tenemos posicionamientos diferentes en muchos casos, en otros no. ¿El PNV es un partido de derechas? Yo creo que el PNV en origen es un partido de derechas. Creo que en este momento defiende políticas que más le convengan, tiene mucha capacidad y mucha flexibilidad, pero hay que recordar algo siempre, que esto en Madrid no lo entiende la izquierda española en general, sin estigmatizar y hacer generalizaciones, pero cuando dicen que el PNV es un partido de derechas y lo equiparan al Partido Popular, hay que recordar que el PNV luchó contra el franquismo, que es un partido antifascista. Y por mucha crítica que hagamos, que yo mismo hago, de políticas sociales o políticas que nosotros tenemos otro posicionamiento de izquierdas, no se puede equiparar a lo que es una derecha de origen franquista con lo que es una derecha antifranquista. Y ya digo que hay posicionamientos que no han respondido históricamente a posicionamientos de derecha. Hay también quien dice que es porque en esos gobiernos que aprobaron normas de carácter más progresista estaban también otras formaciones, desde Ezker Batua o Eusko Alkartasuna o proposiciones de la izquierda soberanista vasca que fueron aprobadas finalmente, pero quien se lleva el premio normalmente es el partido mayoritario de las coaliciones o quien está en la presidencia, pero que eran políticas aprobadas en el pasado de cierto cariz social o progresista, pero que tenían también una influencia o habían sido propuesta de otros de los socios o incluso de la oposición. Yo recuerdo que una vez un político del Congreso, un diputado, me dijo: la gente no me conoce porque cuando intervengo desde el gallinero. Entonces, claro, pues no quedó bien y tal y cual. Entonces yo dije, bueno, Jon Iñárritu está en el gallinero del Senado y lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Cómo un tipo solo en el Senado,
desde la última fila se hace tan conocido o consigue una cuota mediática o de pantalla que en principio no estabas llamado a tener? El trabajo que desarrollamos en Euskal Herria Bildu, y hablo de lo que he hecho yo, pero también de las iniciativas que han llegado desde mi formación, unido a que el Senado tuvo un papel en la pasada legislatura que yo creo que no había tenido en 40 años, ¿no? Cuando te dicen, ¿y el Senado para qué sirve? Pues sirve para el 155, por ejemplo. ¿Pero habría que cerrarlo? Solemos decir en Euskal Herria Bildu, y yo también, que nosotros no somos los que vamos a Madrid a poner o a quitar instituciones, pero yo creo que desde el sentido común, viendo el papel que tiene, digo, todos estos que hablan desde el constitucionalismo y son adalices de la Constitución, creo que sería sentido común o cerrarlo ya o darle unas atribuciones que estaban pensadas en origen. Pero bueno, hay algún artículo interesante, y no tenemos tiempo, de Pérez Royo, de ese constitucionalista español, que habla del origen del Senado y por qué tiene ese sistema de elección, y está conectado directamente con el franquismo. Es para que las derechas puedan tener, ahora no ocurre, pero para que puedan tener una mayoría que equilibre la Cámara de Representación proporcional, que es el Congreso. Pues cuando te preguntan, ¿y para qué sirve el Senado? Pues precisamente para el 155. Como vimos en una tarde, unos señores y unas señoras aprobaron una medida semicolonial en contra de la inmensa mayoría de la sociedad catalana y se fueron tan tranquilos a su casa después de haberlo aplaudido. Pero el Senado es cierto que tuvo un papel protagonista en la legislatura anterior, y como Euskal Herria Bildu pues, ha mostrado siempre esta solidaridad con la sociedad catalana, pues la intensidad del trabajo y ese eco que tuvo el Senado, pues creo que hicieron que en algunos lugares, como puede ser Cataluña, pues yo pueda ser tan conocido como en Euskal Herria. ¿Qué diputado te ha sorprendido más fuera de tu grupo en el Congreso? Bueno, tantos, ¿no? Yo creo que, yo siempre suelo decir que Joan Tardá, que es alguien que aquí es muy conocido, no solamente ha sido un referente del parlamentarismo, sino del ejemplo con cómo estar en la institución, ¿no? Nosotros cuando llegamos hace ya 8 años a Madrid y ver el respeto que se le tenía a Joan y que nunca se ha callado ni se ha caracterizado por callarse las cosas que pensaba, pero el respeto a la vez que tenía por el resto de la Cámara, ya digo, de partidos muy, muy diferentes, creo que ese ha sido un ejemplo para bien, ¿no? Y para, ya digo, no solamente en parlamentarismo, sino como afrontar la vida y como estar en un lugar que en ocasiones, en otras no, es un poco hostil hacia aquellos que defendemos posiciones soberanistas de izquierda. ¿Chapuzón en Zarauz o paseo por el monte Gorbea? Pues ahí, mira, ahí me lo pones difícil, pero vamos a elegir Chapuzón en Chapuzón. Zarauz. Sí. ¿Qué película te ha gustado más? ¿8 apellidos vascos o Andía? Andía. ¿Andía? ¿Qué te haría más ilusión? ¿Un referéndum en Euskal Herria por la independencia o el fin de la monarquía? Yo creo que se pueden celebrar a la vez, ¿no? Estarían, yo creo que lo podemos celebrar si fueras otro pasaría, pero te tienes que mojar. Pues bueno, vamos a elegir el referéndum por Euskal Herria, porque oye, yo creo que todas las monarquías son un resto del pasado, pero yo creo que, no sé si entraremos, pero la española en sí, viendo su origen, hablando de restauración borbónica y viendo que es la monarquía que está cuestionada o más cuestionada en este momento en el Estado, pero si los españoles y las españolas quieren ese sistema, pues habrá que respetarlo. Yo creo que los vascos y las vascas nos merecemos una república vasca y por eso creo que es más importante un referéndum. Como ministro de Interior, ¿Zoido o Grande Marlaska? Guatemala o Guatepeor. No lo sé. Es que es muy difícil. Esta es verdaderamente... Que no te escapas. Permita que me escape porque es que ninguno... Tanto Zoido por su papel que tuvo tanto en Euskal Herria como en Cataluña y Marlaska por su papel que tuvo antes como juez, como magistrado, yo creo que son los menos cualificados para ser ministros. Y teniendo en cuenta cómo fue la elección de Marlaska como ministro, pues queda muy claro cuando hablamos de ese deep state y de ese estado profundo de qué fuerzas vivas todavía tienen capacidad de influencia.
Para tomarte una caña, ¿Aitor Esteban o Andoni Ortúzar? Pues yo creo que con los dos también, pero estando en Madrid vamos a decir Aitor, ¿no? Porque es el que más cerca tenemos, pero en Bilbao también, incluso en Washington he tomado alguna caña con Andoni bien también, sí. Como lehendakari, ¿Urkullu o Ibarretxe? Ibarretxe, sin duda. Como presidente, ¿Zapatero o Sánchez? Zapatero a todas luces, y yo creo que es una persona honesta políticamente, y yo, que he sido bastante crítico con él en el pasado, creo que si ha habido un estadista entre los presidentes del Estado, ha sido él, porque no se calla lo que piensa, y hoy en día decir la verdad a la gente, guste más o guste menos, yo creo que le dignifica, y teniendo en cuenta que ha sido el único presidente que no ha pasado por una puerta giratoria, pues aún más. Hace casi una década que ETA no mata, que no existe. Vosotros en los estatutos tenéis de forma inequívoca pues, la condena a cualquier tipo de violencia, incluida la de ETA, pero todavía a día de hoy os vinculan con ETA, o como yo he vivido casi en cada pleno durante los últimos 4 años, la derecha os llama en algún momento o etarras directamente o filoterroristas o lo que sea. Te lo habrán preguntado un montón de veces y alguna vez lo hemos comentado fuera de cámara, pero ¿qué tipo de frustración genera el hecho de no tener absolutamente nada con aquello, de condenarlo de manera inequívoca y que todavía te lo digan? Te lo digo porque a nosotros durante bastante tiempo nos llamaban golpistas. Y a mí eso me cabreaba. Decía, macho, o sea, tú que eres heredero de los que pegaron tiros aquí en el techo, me estás llamando golpista a mí, ¿no? O sea, ¿qué tipo de frustración genera que te digan algo aún peor, ¿no? Que es el tema del terrorismo? Bueno, yo creo que por una parte es el desconocimiento y el otro es el de la mala fe. El desconocimiento es que Euskal Herria Bildu, que está conformado por 4 formaciones políticas en origen muy diferentes, con orígenes muy diferentes, incluso enfrentados, llegó un momento que fue la apuesta por la paz y la defensa de los derechos humanos de las 4 formaciones lo que hizo posible esa unión y esa coalición. De otra forma hubiera sido imposible. Entonces, cuando muchas veces se intenta vincular el pasado violento o el pasado de ETA, en este caso, con Euskal Herria Bildu, es justamente lo contrario. Es la apuesta por la paz y los derechos humanos de esas 4 formaciones la que hace posible esa unión. Y el de la mala fe es, al igual que a vosotros os llamaban golpistas, que a nosotros nos vinculen con ETA o con su violencia, yo lo tengo, es cierto, un poco superado. Es que ya ni me indigna, porque es que digo, en Euskal Herria, alguien en el País Vasco, digo, esto es muy difícil de pasar. Por eso esas formaciones no tienen prácticamente representación y son marginales, porque saben que están engañando a la gente. Y el intento de estigmatizar y de criminalizar a lo que es la segunda formación de Euskal Herria, pues en el Estado quizás les funcione, pero en Euskal Herria, en general, digo, porque también hay excepciones, no funciona. Y cuando tú lees que se califica de kale borroka algunas de las cosas que han pasado en manifestaciones aquí en Cataluña, que la Audiencia Nacional intenta investigar por terrorismo algunas de las cosas que suceden en Cataluña, que el tsunami democrático, aun habiéndose desmarcado de cualquier tipo de violencia en diferentes comunicados, se le intenta investigar por terrorismo, ¿crees o estás convencido de que al final el Estado está utilizando la plantilla que utilizó en Euskal Herria en Cataluña? Sí, obviamente. Obviamente en Euskal Herria, con una diferencia, que sí existía una violencia como la de ETA, y también existían otras violencias como la del terrorismo de Estado, el de la tortura, el de ejecuciones sumarias, se aplicaba la plantilla del todo es ETA para criminalizar a todo el movimiento independentista. En este momento, en Cataluña, en el que vemos que desde un movimiento pacífico y cívico y democrático se intenta aplicar la misma plantilla y aprovechando unos desórdenes públicos como los que ocurren en cualquier lugar del mundo, ya sea en París, ya sea en Hong Kong, ya sea en Chile, que tienen una calificación propia, se intenta crear un marco fake de que es terrorismo, de que es kale borroka. Con eso lo que están intentando es aplicar la misma plantilla, pero es criminalizar, estigmatizar
a todo el movimiento independentista. Yo creo que la mayor fuerza del movimiento independentista catalán se ha desarrollado, ha tenido esa fuerza por su carácter pacífico. Iniciativas de desobediencia civil, de las más grandes que ha habido en la Unión Europea en las últimas décadas, como fue el 1 de octubre o incluso Tsunami Democratic, creo que le crean y le generan un miedo al Estado que le hace responder con toda esa excepcionalidad, activando un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional y creando informes calificando de terrorismo acciones mera y exclusivamente pacíficas y además que abogan por la no violencia, porque tiene el Estado una incapacidad total de resolver lo que es un conflicto territorial, un conflicto nacional propio, y como saben que esto en las democracias occidentales se arregla con diálogo, negociación y urnas, y como ellos ni quieren ni están capacitados en este momento, pues intentan cambiar el paradigma y el marco y llevarlo todo a un conflicto violento, de desórdenes públicos, judicializarlo, y con eso que empiece el círculo de la acción, represión, acción, reacción, y que estemos en otro foco y no estemos en el de resolver en una mesa lo que es un conflicto de naturaleza política y ego, como tantísimos hay en Europa Occidental. Tú comentaste que habías oído por parte de algún ministro que la sentencia iba a ser algo suave para ellos, 4 o 5 años, en cambio ha sido pues casi un siglo de cárcel para todos, ¿no? Estamos viendo también, evidentemente, desde hace ya 3 o 4 años y lo que queda el tema de Alsasu, vemos el tema de Amnistía Internacional ahora recientemente en el caso de los Jordis. En cambio Europa no hace nada. ¿Tú esperas algo de Europa hacia la deriva de la justicia o esta justicia vengativa española? Porque por otro lado sí que es cierto que las pocas victorias judiciales que el independentismo catalán ha tenido han sido en Europa. Yo creo que muchos nos llevamos un chasco cuando tras el 1 de octubre, esa brutalidad policial, hubo organizaciones internacionales que sí dijeron cosas, pero la Unión Europea, a excepción del presidente del Consejo en ese momento, no dijeron muchas cosas. Vimos a Naciones Unidas y al Consejo de Europa que solicitaron a España una investigación rápida, neutral y efectiva sobre la brutalidad policial del 1 de octubre, por cierto que no se hizo, pero la Unión Europea escabulló el bulto. A mí la esperanza que me cabe es que Europa no solamente son esas instituciones, ya sea el Parlamento, ya sea la Comisión o ya sea el Consejo, sino que también hay partidos, hay sociedad civil, hay ciudadanía, y es cierto que tras el 1 de octubre vimos que España copaba el mayor número de portadas internacionales con unos titulares que no eran muy beneficiosos para España. Ya sabemos que Borrell y compañía, luego dijeron que eso eran bots rusos y que era toda una manipulación del independentismo, pero hubo una crítica hacia la actuación brutal que había habido contra un movimiento ciudadano pacífico. Y respecto a la justicia europea, como bien señalas, yo creo que hay cosas que solo se pueden ganar en tribunales europeos, en instancias europeas, porque también si repasamos las críticas que han existido y en el último informe Greco respecto a la justicia española, volviendo a señalarla de politizada, claro, el señor Borrell dirá que esto es una fake news o que es una campaña del independentismo, pero ahí tenemos el WhatsApp del señor Cosidó diciendo que controlaban la sala segunda por la puerta de atrás. Ahí tenemos el informe del fallecido fiscal Maza diciendo o nombrando a ese archivo la caída será más fuerte. Digo, la politización del sistema judicial y de la Fiscalía, que por cierto el señor Sánchez tuvo un lapsus recientemente también, es obvio y está denunciado por organismos internacionales, entre ellos los europeos. Y desde la experiencia nuestra creemos que si hay victorias serán en Europa, pero que no todos serán victorias. Nosotros hemos tenido sensaciones agridulces en muchas ocasiones que creíamos que por una cuestión de justicia y de sentido común, ya fuera la Corte de Estrasburgo, ya fuera la Corte de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, iban a dictaminar
a favor de cosas que se veían obvias en el País Vasco, pero ya digo, las victorias han venido en la mayoría de los casos desde tribunales europeos. Y yo creo que en Cataluña sucederá algo igual. ¿Qué ocurre? Por un lado, que al Estado español, y si repasamos un poco la hemeroteca, todos los tirones de orejas, todas las denuncias, todas las condenas que ha tenido el Tribunal de Estrasburgo le dan un poco igual. Digo, esto no le afecta mucho. Y que sabe también, y cuando hablo de esto hablo del establishment español, cuando hablo de España no hablo solamente de su gobierno, sino de todo lo que representa los poderes clásicos y los fácticos, saben que la justicia europea tiene unos ritmos que son lentos. Y para cuando llegue, esa venganza en forma de condena que han aplicado, en este caso, por hablar más claro, a los presos políticos catalanes, ya habrá pasado largo tiempo. Recordemos que Arnaldo Otegi, por cierto, un ciudadano que en 2 veces ha ganado un Estado, en este caso a España, fue condenado, pasó 7 años de prisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado año dijo que había tenido un juicio que no fue imparcial. Han pasado 7 años, él cumplió su pena íntegra. Digo, ¿puede ocurrir lo mismo en el caso de Cataluña? Esperemos que los ritmos sean más rápidos porque tengo la sensación de que va a dictaminar de la misma manera. Otegi. Un líder. Rajoy. ¿Y la europea? Jordi Pujol. Corrupción. Ibarretxe. Un referente. Artur Mas. Un presidente. Puigdemont. Valiente. Urkullu. Lehendakari. Joan Tardá. Un amigo. Aitor Esteban. Un buen político. Ortúzar. Un buen orador. Josep Borrell. Mezquindad. Oriol Junqueras. Referente también. Pedro Sánchez. Dios Jano. Pablo Iglesias. Un buen político también. Pablo Casado. Reaccionario. Santiago Abascal. Torrente. Junts per Catalunya. Independentismo de centro-derecha. Esquerra. Partido referente. España. Un Estado de la Unión Europea. Cataluña. Una nación amiga. Euskal Herria. Mi país, mi nación. Jon Iñarritu. Un ciudadano. Me han dicho que hay 2 cosas que te encanta que te digan, Jon. Una, que eres su diputado favorito del PNV y el 9º diputado de Convergencia. No me gusta ninguna de las 2, pero bueno. De hecho, si me las dice... A mí me habían dicho que sí, que era de lo que más te gustaba que te dijeran. No me gusta. No responde a la realidad, pero bueno. Yo tengo la teoría que sois un poco la misma persona, pero en 2 realidades sí, bueno, paralelas. Yo ¿no? podría ser el que se ha comido Gabriel Rufián, pero sí. Sí, bueno, sí. Ahí andamos, ¿eh? Yo te estoy pillando, Como prueba de esto, que sois básicamente lo mismo, os diré que he estado mirando a ver qué os dicen en redes, qué ofensas, qué insultos, y es prácticamente muy difícil discernir qué os dicen a cada uno. Tenemos que decir a quién se lo han dicho. Vale, Entonces vale. yo ahora os diré algunas cosas que he encontrado en el Twitter y vosotros tenéis que adivinar para quién va. Vale. ¿Vale? Empiezo con la primera. Dice, macho, a veces tienes gracia, pero eres muy pesado, la verdad. Yo. ¿Tú? No, esa me la pueden decir también, ¿eh? Pero a mí esa me lo dicen mucho, sobre todo los progres, los españolazos de estos, mucho. Molas cuando me molas a mí, si no eres un pesado. Iñárritu. Gracias. ¿Ah, sí? Decía yo Hostia. que me... Joder. Sí. Vamos con la segunda. Dice, este payaso acaba en Vox. Yo siempre dije que este tío es nacionalista separatista como podía haber sido franquista. Eso a mí no me lo han dicho. Eso yo, sí. Sí. Sí, y de un troll ciudadano. Bueno, ahora son todos de Vox. Con la pedazo de cabeza que tienes y lo tontísimo que eres. Creo que por alusiones puede ser, a mí puede ser. Efectivamente. Tienes una buena almendra, Jan. Sí, aunque bueno, tú también, la verdad. No, ya, sí. Pero bueno, como tienes a uno con la cabeza más gorda, todavía... Pero qué mamarracho eres y qué cara de zampabollos tienes. Te estás poniendo hecho un ceporro, Ese soy compadre. No, porque yo estoy adelgazando, será A mí me llaman mogollón zampabollos. Soy yo. Eres tú. ¿Ves? Este me gusta porque os insulta diciendo cosas que en teoría tampoco son muchos insultos. Dice, oye, pues a lo mejor eres un poquito cascanueces, ¿eh? Deja de lamer bombillas, anda, destornillador. Cascanueces es mucho vuestro, ¿no?
Recoge no, nueces. Recoge nueces, sí. Vale. No sé, es que tampoco entiendo mucho el tuit, pero bueno, sí, puede ser. A él, ¿no? Sí, muy bien. Chupabombillas. Pues lo empezaré a usar. Venga, ahora eres Laci que se hace fotos con el exconvicto terrorista Otegi. ¿De qué presumes? Yo. Mira, en serio, a mí no hay semana. Esa foto nos la hicimos en la campaña, en un mitin de EA, la campaña hace 5 años, 4 o 5 años de las autonómicas vuestras. La foto con Otegi y con el exsecretario general de EA, ¿cómo se llamaba? Urizar, Pello Urizar. Eso, Pello. No hay semana que no me la pongan, los últimos 5 años. En un Cada tuit, semana. En una respuesta, cada semana. La foto con Otegi, cosa que a mí no me molesta, pero me la ponen cada semana. Pues no era Y para cada ti. 6 meses Tony Cantó. ¿Era para él? ¿Ah, sí? Laci. 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 Y acabaremos con eres tonto, no para un día, eres tonto para siempre. Vamos, que no descansas de ser tonto. Por cierto, nunca jamás, mayúsculas, seréis independientes. Podría ser cualquiera. Sí. Yo voy a decir yo, ¿no? Por compensar. Yo. Joder, no acerta ni una, ¿no? No, muchas habéis acertado. No sé, no, yo no. Pero realmente todas podían ser para los dos. Pues acabamos, John, con un selfie. Tú nos dices una palabra y nos hacemos una foto diciéndola. ¿Cuál es? Vale, libertad. Libertad. Mucho mejor que algunas que nos han dicho por aquí. Sí. Va. Libertad.